Bueno, ¿sí me escuchan, chicos? Yo los escucho. ¿Me escuchan ustedes a mí? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Mejor que la otra vez? Sí. Ay, qué bueno. Estaba muy asustada. ¿No? ¿Quieres que lo ponga? No. ¿Se ve la presentación? Admitir, admitir. Esperar que lleguen todos los demás. ¿Sí? Ya son poquitos. También enseñar a videollamar, también cambiar el nombre de teléfono. Yo digo que le cantemos las mañanitas a Sara y a Kaylee. Ay, Kaylee no puede entrar, dice. ¿Por qué? ¿Qué pasa? No sé, a lo mejor usted no la deja entrar. Ah, ¿no, sí? Ah, dice que se está descargando, ¿sabe qué? Ay, de veras, niña. Ah, ¿Ya les está cantando? A ver, no. Licenciada, no puedo entrar. Ay, pues ahí estás con tu amiga. Sí. Lo que pasa que no pude con la otra, como me dijo Edgar. Y mi compu falla el audio y tuve que solicitarle a mi papá su compu, pero está todo en inglés. Entonces estaba tardando un poquito. ¿En la pantalla sí se ve la presentación? Sí, sí. Y yo no me veo, ¿verdad? No, no sé. Ay, voy a aparecer a la cuenta de Ah, 3, A ver si se ve el video. Aquí estoy, ya me vi. Ay, Sara, feliz cumpleaños. Kelly, feliz cumpleaños. Un año más de viejitas. Gracias, Lick. Gracias. Gracias. la voy a llorar. Va a hacer falta Feliz ir cumpleaños, a Kaylee. festejar Feliz todas. cumpleaños, Sara. Bueno, pues vamos a continuar. Si ahorita alguien más se integra para dar seguimiento. Si no me equivoco, nos quedamos en Genu Barum el día de ayer. ¿Sí? Para concluir, si se termina el tiempo, nos vamos a volver a reconectar para concluir el tema, porque ya hoy es jueves. ¿Sí, chicos? Entonces, bien, seguimos con el Genu Barum, que este es un paciente de 2 años con una combinación de rotación interna de lo que es la tibia y una rotación externa de lo que es el fémur. Si ustedes pueden notar, son pacientitos que se nos van a presentar en estimulación temprana casi siempre
O también saben dónde se presenta este defecto de postura, el mal hábito del uso de las andaderas, que es muy frecuente que se puedan presentar. También con las andaderas, a veces los mismos pacientes o tienen que caminar un poquito ligeramente en punta, ¿sí? Otra patología que nos pueda tocar ver es el raquitismo. El raquitismo es una deficiencia en la vitamina D, por lo tanto afecta lo que es en los huesos y pues puede presentar genu varum o genu valgo, como se los pongo aquí en la imagen de los dos niños. El del lado izquierdo tiene 5 años con genu valgum y el del lado derecho tiene genu varum con 4 años, ¿sí? También está la rotación o la torsión femoral interna junto con la tibia externa hacia afuera, que es el común que conocemos, que es el sentado en W, que es bien importante evitar este sentado con nuestros chicos, nuestros niños, nuestros pacientes. A veces por el mismo tono muscular deficiente, pues pueden adoptar esta postura. Sí. ¿Quién de ustedes aún todavía se siente en W? Así de grandotes. ¿Quién tiene hiperlaxitud ligamentaria y todavía se puede sentar en W? Yo no, la verdad. Pero es común. Bien. Entonces también puede tener en patologías osteoarticulares la rotación femoral interna. Si se fijan, estas dos se llevan una rotación hacia adentro junto con las rodillas a la hora de hacer la maniobra, se van junto con las rodillas. Y igual cuando tú los llevas hacia afuera, que es una rotación externa, las rodillas quedan alineadas o un poquito más hacia adentro. Y esto nos indica que está desviado totalmente lo que es el fémur hacia adentro. Fíjense. ¿Sí? ¿Quién tiene los pies con la rotación interna del fémur de ustedes? ¿Nadie? Bueno, ok. Seguimos con la misma rotación del fémur hacia adentro en la posición de sentado. Casi siempre se presenta cuando las personas se sientan con las piernas cruzadas, lo contrario del W, y lo indicado es usar órtesis, ya sea de preferencia blandas, de uso nocturno de preferencia, para llevar hacia una rotación externa. Y no sé si se acuerdan cuando tuvimos a nuestros pacientitas, las hermanitas que tienen una secuela de una PCI, que les pusimos resorte ahí en práctica. Eso es como lo más usado que podemos llegar a utilizar nosotros como oficios y lo más económico, ¿sí? Es lo que se nos puede ocurrir antes de una órtesis. El genu valgum, pues igual, la misma hiperlaxitud ligamentaria. Sabemos que las rodillas se van en posición como de L, aquí hacia adentro. Entonces, sí es bien importante tener fuerte lo que es el cuádriceps para mantener un poquito más el movimiento articular de rodilla y tener estabilidad sobre todo, ¿sí? El genu valgum igual se presenta en posición en sentado de W, igual lo seguimos viendo en los niños. Si nosotros no corregimos la posición, pues estamos favoreciendo a esa rotación interna, ¿sí? Aquí les presento unas imágenes de una niña con 12 años. Aquí está. Se los hago más grandes, está muy pequeña. Bien. Aquí está la posición normal. Al inicio, antes de lo que es la órtesis, que se utilizaban antes, ¿se fijan? Están antiguas. El uso de su órtesis o férula correctora. La utilizó por 9 meses.
junto con los ejercicios que ustedes pueden indicar, se pudo corregir un poquito la deformidad ósea, ¿sí? Pero, pues, imagínense esta órtesis con el calor de Tepic y queriéndote tú dormir con medio de la almohada, pues sí, incomoda, pero el resultado es favorable. ¿Sí, chicos? Bien. Otro tipo de padecimientos o de patología es la artritis en los pacientes con hemofilia. Recuerden que esta alteración o esta patología se da en la coagulación de la sangre. Entonces, dentro de uno de los, pues diremos, causas o que nos va a dejar como secuela, es una artritis en nuestros pacientes. Igual, los podemos trabajar con medios físicos, pero es más limitado. Aún así, sí tenemos que realizar movimiento articular, porque estos mismos pacientes, les voy a enseñar una radiografía. Aquí, por ejemplo, en el espacio subcondral, lo que es en medio de la rodilla, ya se empieza a ver pinzamiento o rozamiento por la misma limitación o deficiencia de movimiento. Y ellos tienden a tener mucho dolor en articulaciones. ¿Se acuerdan de un paciente que atendimos ahí en práctica con hemofilia? Pueden llegar a utilizar férulas o las órtesis, pero es bajo... ¿Emiliano se llamaba? No me acuerdo cómo se llama, pero era un estudiante de la preparatoria Colegio. universitaria o secundaria, ¿no? Que nos tocó atenderlo. Sí. Ya Bueno, a era nosotros no. Era un adolescente. ¿Un abuelito de ojos de color? Sí, Sí. ese. No me tocó atenderlo, pero sí lo miré varias veces. Ajá. Y tenía más limitación en lo que era rodillas y tobillo que en cadera. ¿Sí? Pues son las articulaciones de mayor soporte de carga de peso. Posiblemente puede ser esa la indicación, ¿sí? Se puede, como les decía, se pueden utilizar aditamentos, pero con este tipo de pacientes hay que tener mucho cuidado en la compresión a nivel de vasos sanguíneos. ¿Mm? Otra patología que es muy interesante, pues la artritis juvenil idiopática, de la que sabemos que no, cómo se presentó, pero se presenta más en los jóvenes, ¿sí? Igual va a haber limitación en las articulaciones, por eso entra como patología osteoarticular y pues más que nada puede ser una o muchas articulaciones. Es así, no tiene respeto a ninguna articulación. Lick. Mande. Perdón, me voy a regresar tantito. De la artritis juvenil hemofílica. Ajá. Sí, ¿no? Sí, La anterior. que vimos. ¿Que genera puro desgaste o hace alguna otra? Yo recuerdo en el paciente tenía rigidez y limitación en el movimiento, o sea que la misma articulación se va degenerando porque acuérdate que debe de haber irrigación sanguínea en todos los tejidos y la hemofilia, una de las características que presenta la hemofilia es que no hay como esa coagulación o ese retorno sanguíneo adecuado porque le falta un factor a esa sangre. ¿Sí? Porque teníamos un compañero en la prepa que tenía hemofilia y que de hecho andaba en silla de ruedas por eso, que porque tenía el desgaste de sus cartílagos de los tobillos, tenía los cartílagos de sus tobillos muy desgastados, entonces los doctores le dijeron que tenía que usar muletas o silla de ruedas hasta que se pudiera recuperar un poco, pero hasta ahorita, hasta la fecha, sigue en silla de ruedas el muchacho. Sí, inclusive son pacientes que se deben de cuidar mucho ante algún movimiento brusco
y por lo mismo de la rigidez que presentan, pues se les indica auxiliares de la marcha o auxiliares de transporte, ya sea una silla, dependiendo la situación de cada paciente. ¿Sí? ¿Sí? El paciente que nos llegaba ahí a la universidad llegó a utilizar lo que fue el bastón y la muleta. Yo recuerdo, yo lo traté en unas ciertas sesiones y tenía más rígido el lado izquierdo, si no me equivoco, pero era tobillo y rodilla, más que el lado derecho. Y de hecho, si recuerdan, presentaba un acortamiento ya de la extremidad. Si se llegan a acordar, fíjense que nunca lo grabé y no hice por registrar sus evidencias, pero era un caso muy interesante para los que se acuerden. Entonces, ¿queda aclarada la duda? ¿Edgar? Sí, Ah, bien. sí, gracias. Ese se tarda poquito el audio en activarse otra vez. Ah, ok. Sí, bien. Entonces nos vamos a lo que es las hipoplasias o que no se forma, que no se desarrolla ese hueso. Por ejemplo, aquí les puse que es como una hipoplasia de peroné, del hueso peroné. Fíjense cómo aquí en la evidencia clínica el paciente hasta presenta un mínimo, no realiza totalmente el apoyo en talón. Y en la imagen o en la radiografía, pues ya pueden comprobar que no está el peroné. ¿Sí? Entonces, a falta de un hueso, pues puede haber algún acortamiento muscular. Dice que su apoyo es en equinovalgo, así como lo vemos aquí. Hay otro También tipo tiene un de... acortamiento del fémur, ¿no? No Sí, solo sí, muscular. sí, no se desarrolla adecuadamente. Y esto es congénito, esto es de acuerdo al desarrollo embrionario. Por eso ahí los ginecólogos tienen que hacer las mediciones de los huesos y todo a la hora de hacer los ecos. Y también puede, así como de peroné, puede haber la hipoplasia congénita de tibia. Fíjense, por ejemplo, este chiquito, esta foto, pues no va a ser nada funcional tener su extremidad del lado izquierdo. Yo les comentaba a sus compañeros del otro grupo que en este caso es más probable que le hagan una amputación a nivel de rodilla o arriba de rodilla para someterlo a un tratamiento de prótesis. Pero yo les decía, ¿qué es más funcional? ¿Tener un paciente así o amputarle y ponerle una prótesis? Y todos me dijeron lo mismo que a lo mejor que ustedes. Ay, que lo amputen y ponen la prótesis. Digo, pero si es tu hijo, ¿qué vas a pensar? Pues obviamente en la calidad del paciente, ¿no? De la vida. Pero sí sería muy complicado. Tendría que llevarse un proceso adecuado acompañado de psicología. ¿Ustedes qué piensan? Porque pues no le va a funcionar, no, ni el gateo nos va a ayudar a hacer este pacientito. ¿Ustedes qué sugieren? Con la pena, pero que se lo amputen. Opino lo mismo. ¿Sí? Ay, no. Son muy crueles. No, pero así es más funcional. Así nos llegaron, si acaso yo me acuerdo de 1 o 2 casos cuando yo No, pues es trabajé. que yo creo que ¿Qué? ¿Tú qué yo crees? creo que confiamos en nosotros mismos, ¿no? Y en que el futuro de la medicina y la tecnología está avanzando. Sí, así es. Pues sí, es una decisión sobre los padres de familia y que se debe de trabajar. Bien, otra hipoplasia que también se presenta en la extremidad inferior, pues puede ser la del fémur, el hueso fémur, más que nada,
puede haber un acortamiento, se puede poner una órtesis, perdón, esta es una órtesis, pero aquí lo que le ponen abajo es una altura dependiendo de lo que tenga el acortamiento del paciente, a veces, pero sí también es factible la amputación arriba de rodilla, ¿sí? Casi la prótesis sería hasta proximal de cadera, pero dependiendo del paciente, ¿sí? Ahora sí que la decisión de papás y médico, pero sí lo ha habido. Como puede ser una hipoplasia tanto de un hueso, pueden ser de varios, chicos? Acuérdense. Entonces, por eso, tomen ácido fólico. Cuídense muchos. Bien, vamos a las enfermedades de cadera, que las más frecuentes son las displasias evolutivas de cadera. Es bien importante que a la hora que nace el bebé por parto o por cesárea hagan los médicos, los ginecólogos hacen sus maniobras para no jalar de más lo que es la extremidad o los brazos también y pueda presentar esa displasia. Entonces, hay pues un tabú, no sé, una cuestión antigua que decían que hay que envolver a los niños como tamalitos. Les tocó a lo mejor a ustedes la envoltura como tamal, porque yo creo que a mí sí me tocó, pero no me tocó tener la displasia. Entonces, ¿qué hace la envoltura de tamal? Hace que no haya esa adecuada flexión de cadera, por lo tanto la cabeza del fémur no se está posicionando en el acetábulo y puede que se bote, puede que se largue por tiernito que está el cartílago. ¿Sí, chicos? Lo vamos a ver aquí en la imagen. Esta es una maniobra que hacen los médicos especialistas, ya sea el pediatra o ya si llega a medicina física, la maniobra de Barlow, donde muestra la inestabilidad de cadera. Aquí lo podemos ver, del lado izquierdo, y como que se sube, ¿sí? Inclusive, vean los pliegues, se acentúan más los pliegues del lado izquierdo. Entonces, cuando los mismos médicos hacen este tipo de maniobras a este tipo de padecimientos, se muestra como que truena, como que hace ese chasquido. Sí es bien importante ustedes en estimulación temprana que detecten ese tipo de displasias de cadera. Aquí se va a ver igual, un poquito más la limitación a la hora de flexionar y de llevarla a una ABD. También la férula que se va a utilizar es la de Fredka, la que es como un tipo pañal así grandote y que hace que la posición de cadera esté flexionada y en ABD, ¿sí? También los pediatras dicen que es recomendable ponerles doble pañal, pero no es lo mismo, ¿sí? Esto es para estimular que la cabeza del fémur esté en el acetábulo y haya crecimiento del cartílago. Está el otro arnés de Paulik, que ese es un poquito más, pues, complejo, porque se sujeta por la parte de atrás y de adelante, y es más rígido que el anterior, que el de Fredka. ¿Sí, chicos? Aquí les voy a mostrar otras imágenes de una displasia evolutiva de cadera con pacientes un poquito ya más grandes. Por ejemplo, dice que tiene 14 meses. Este paciente pues ya debe de realizar lo que es la marcha. Estamos hablando de 1 año, 2 meses más o menos. Y presenta la contractura a la hora de hacer ABD de cadera derecha. Entonces tiene limitado. Algo que debemos de nosotros trabajar es siempre fortalecimiento en músculos de cadera y
los accesorios que son los de cuádriceps. Bien. Hay otro signo que es el signo de Galeazzi, que es para cuando nada más una cadera está luxada, está fuera de su lugar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí en la imagen, yo les muestro, ustedes díganme cuál cadera está luxada, la del lado izquierdo o la del lado derecho, es bien obvio, ¿eh? La del lado izquierdo, porque se ve más acortada, se ve más limitada a nivel del tamaño, ¿sí? ¿Sí lo observan todos, chicos? Ok. Cuando diagnostican a temprana edad lo que es la displasia, pueden, en vez de lo que es la órtesis, pueden suplirlo con un tipo de yeso en ABD e inflexión de cadera. Puede ser momentáneamente, pero sí es más rígido y más limitante para el paciente. Este es el signo de Trendelenburg en bipedestación y en marcha. Fíjense el paciente cuando apoya del lado derecho, que es la cadera luxada, cómo los músculos abductores de la cadera se notan y se hacen como un fulcro, un hoyo. Y si tú le pides pararse del lado izquierdo, no lo hace. Inclusive, recuerden que cuando hay espasticidad en nuestros pacientes con daño neurológico, se va a presentar lo que es la cadera luxada. En pacientes, cuando nosotros tuvimos, a algunos de ustedes debí de haberles dicho que tocáramos la cabeza de fémur cuando tienen patrón cruzado junto con espasticidad, obviamente. ¿Sí les tocó o no? Hay procedimientos quirúrgicos que es la osteotomía. Lo que hacen es que la cabeza del fémur entre al acetábulo o en casos de espasticidad, si al paciente le genera demasiado molestia, le hacen lo que es la cadera colgante. Hacen que no entre lo que es la cabeza del fémur al acetábulo. Estas son unas imágenes que les puse para que ustedes observaran. Aquí en la luxación congénita de cadera derecha y su luxación. Esta es más acentuada que esta otra, ¿sí? Entonces tienen que identificar si es luxación completa o es su luxación en su paciente. Aquí tengo una cadera en coxavara congénita también, si se fijan. El cuello de lo que es la osificación de ambas. Entonces aquí sí tienen que hacer cirugía. Esta otra patología que también nos vamos a alguna vez a encontrar, que es la artritis séptica. Ustedes saben que la artritis séptica también se puede presentar por alguna bacteria. Se puede presentar en cualquier edad y puede haber limitación a la hora de alguna articulación. Se presentan más en cadera, en articulaciones grandes, en cadera y en rodilla. Aquí hay en esta imagen radiográfica secuelas de una artritis séptica de un paciente de 14 años. Aquí fíjense, es muy notorio cómo está el nivel de lo que es el fémur, la cabeza del fémur. Dice que la epífisis proximal del fémur izquierdo a consecuencia de lo mismo, de la artritis. Esta puede ser que está subluxada nada más, todavía no está muy fuera de lo que es el acetábulo, entonces todavía no hay luxación completa. Hay otra patología que se llama, también se conoce como necrosis avascular de lo que es la cabeza del fémur, la de Lech-Calvi-Peters. Esta, nos quedan 10 minutos. Ahorita nos vamos a volver a reconectar, ¿sí? Para terminar el tema.
En esta vemos como igual la misma cabeza del fémur no está en su tamaño. Entonces es otra patología que nos da alteraciones osteoarticular y que sí hay pacientes en nuestro centro. Tenemos uno, ¿verdad, Edgar? Es el niño que tenemos, que iba hace poquito, ¿verdad? Sí, no lo escucho bien, se corta mucho el audio. No me escuché, Edgar. Sí se escucha como trabado. Ajá, se escucha escucha como trabado? trabado. Sí, Sí. A lo mejor sería por el internet. desde hace rato, de hecho. ¿De qué paciente está hablando? Del que tiene necrosis avascular de cadera. Ah, sí, de Liam, de ¿Sí, verdad? Sebastián. Tenemos un caso Ajá. ahí. De Y hecho, lo acabo de ver el fin de semana y Ajá. dice la mamá que está muy bien, pero que sigue sus ejercicios al pie de la letra y que pues que no sale a la calle a jugar y a correr, Ok. que ¿Nos ha estado muy puedes bien. recordar la limitación que él presentaba físicamente? Claudicaba mucho al caminar. Claudicaba. Como le dolía, como tenía Ajá. dolor, Ujú. él claudicaba para que no le doliera. Y luego hacía como una marcha como en paz. Para lo mismo del dolor. Bien. Ok. No oigo a ella. Gracias. ¿Me sigo escuchando cortada? Sí, un poco. ¿Sí? Sí se escucha todavía como cortado. A ver. Edgar, ¿el paciente tenía limitación en movimientos de cadera? ¿Cómo, Lick? ¿El paciente Liam tenía limitación a la hora de tú realizar movimientos de cadera? No, ¿No? no tenía limitación. Era solamente dolor. ¿Dolor? Ok. Y de hecho, hace un año fue cuando empezamos a ver su dolor, porque veíamos que cojeaba. Entonces ya nos dijo que le dolía. Y como la gente dice que es por los huesos, que porque va a crecer y así, entonces hasta que primero lo mandamos con el doctor Saúl y el doctor Saúl dijo que probablemente iba a ser eso, necrosis vascular periférica. Y así anduvo yendo a diferentes doctores hasta que llegó al CRE y en el CRE le dijeron que sí tenía necrosis vascular periférica y después lo empezó a atender el doctor Paulo en ¿cómo se llama? Ahí en En el el rodeo. programa. Bien. ¿Usaba alguna órtesis, una férula? No usó ninguna. Desde que empezó con pues con eso, lo que ha hecho es pura hidroterapia. De hecho, creo Ok. que Memphis lo conoce. Memphis lo ha tratado ahí en esta clínica que está acá, la privada que está por la 4. ¿Quién? ¿Memphis? ¿Quién es Memphis? Yo. Ah, las platiconas de la clase. No, maestra, le estamos poniendo atención. Es que no se escucha no escucho lo que dice desde mi lab, pero estamos juntas. Ah,
Fer, ¿escuchaste lo que dijo Edgar? Sí, del paciente, pero no. Es que nada más fue una vez. Ah, ok. Entonces, Y ya de ahí ya, bueno, ya nunca. probablemente, ¿será que ahorita no esté asistiendo a terapia física? No, o sea, sí iba allí donde va Memphis, iba en la tarde, como una vez fue en la mañana, claro. Después estuvo en Volaré, después le hicieron terapias con neurofeedback y ya al último, fue cuando llegó ahí a Vizcaya. Y ahorita no sale ni a la puerta de su casa porque también tiene un riñón el niño. Entonces lo cuidan demasiado y, y hace sus ejercicios ahí en casa. Ay, pues ojalá que sí siga con su programa en casa, que es muy importante. ¿Sí? Ok. Ahorita probablemente no me escuchen por la falla de internet. Ahorita nos vamos a volver a conectar. Nos falta ver lo de extremidad superior o torácica. Ya nos quedan poquitas diapositivas. ¿Tienen alguna inquietud o duda de estas patologías osteoarticulares? ¿Me sigo escuchando igual? Gordi, no se escucha. Ay, no No puede entendí. ser. Ahorita me voy a volver a reconectar. Les mando el ID y la contraseña. Sí, gracias. ¿Sí? Y seguimos con extremidad torácica y nos falta todavía columna vertebral. ¿Sale? Ahorita los veo. Sirve que me muevo.